los partos y, según la leyenda, por las mismísimas caballos celestiales, los cuales, según se decía, sudaban sangre. Esta raza debe su nombre actual a la tribu que los crió y que era la más feroz de la zona, los muy valientes en el campo de batalla. Esta necesidad produjo un caballo de físico singular, enjuto, con un dorso alargado, capaz de cargar al siguiente. La cría y mantenimiento de estos caballos era muy peculiar. Mientras que las yeguas vivían en el desierto en manadas, los machos lo hacían junto a la familia del guerrero, que no solía poseer más que 1 o 2 ejemplares. Los caballos permanecían atados junto a la vivienda del guerrero, una tienda hecha de pelo de camello llamada yunta. Su alimentación consistía en algo de alfalfa, huevos y grasa, como Turkmenati. Cuando los rusos conquistan Turkmenistán, la cría de la Jaltejé se moderniza y sistematiza. El caballo de guerra da lugar a la Jaltejé de deporte, cuyo representante más celebrado es Absen, semental negro de doma clásica y uno de los escasos caballos que han ganado medalla en 3 Olimpiadas seguidas. El padre de Absen formó parte del patrocinio del presidente del país y con la participación de diferentes asociaciones nacionales, entre ellas la española. Para los turmenos, una jaltequé es uno de los regalos más preciados que se pueden tener. Por ello, todos los mandatarios que visitan el país reciben uno de regalo. Han recibido tequés Isabel II de Inglaterra, John Major, François Mitterrand, así como Vladimir Putin y varios mandatarios asiáticos. En la actualidad existen 6.000 ajaltequé en todo el mundo. En Europa hay unos 700 ejemplares. En España tenemos menos de 20. Los ajaltequé españoles están siendo utilizados en deportes como la doma, el ray o el trek, donde la yegua Garfinia quedó segunda en el Campeonato Juvenil de Cataluña en 2009. Se prevé que para 2013 nazcan unos 4 potros de pura raza y 2 tantos cruzados. Hay que destacar los buenos resultados de los cruces entre ajaltequé y otras razas, como el árabe o el español, puesto que aporta resistencia, rusticidad y ligereza.